Nos toca abordar para México. Tengo una pequeña sorpresa para Franklin. No es con cualquier asiento que le conseguí. Hola. Tantas veces que he viajado así, saliendo de Honduras, pero esta vez se siente muy diferente. Bueno, son 4 meses de que vamos a estar afuera de Honduras. No se siente como cualquier viaje de 5 días. Ir a un lugar nuevo es más adrenalina. Pero vamos. Conseguimos por la primera vez un asiento de primera clase. Salió más barato comprar primera clase por las maletas, porque comprar un asiento normal con las 4 maletas que llevamos salía más caro. Así que bueno, vamos a probar cómo se siente. Aquí está Franklin, asustado con la primera clase. ¿Se siente diferente los asientos? Sí, la verdad que es bastante amplio. Mira la maleta que trae a primera clase. No cabe. Ahí está. Pero tuvo que sacar un montón de cosas. Bueno, Hugo, vamos a... Gracias. Todo el vuelo de San Pedro Sula a Monterrey, que son 2 vuelos, costó como $600. Si hubiéramos comprado las maletas aparte, hubiera costado como 700. Así que, brindis. Bueno, Chin, ya a punto de despegar, ya el avión empezó a moverse. Cuéntenos qué es lo que está haciendo, lo veo que está trabajando todavía en el teléfono. Sí, ahí tenemos un montón de contactos que tiene que ver con seguridad, para tener todos esos contactos en un lugar para que mi equipo puede responder en caso de una emergencia. Hola, gracias. Es gratis eso. Wow, mira. Eso sí es de lujo. ¿Puedo agarrar eso también? En serio. Sí, está bien. Muchas gracias. ¿Tomaste algo? Yo un café. Gracias. Muchas gracias. Mira, una taza de cerámica. No es de papel. Está bueno. Fuerte. Ay. Gracias. Muchas gracias. Modelo, primera cerveza mexicana. Vamos a ver cuánto nos vamos a tomar. Nosotros solo conocemos la Corona, ¿va? En Honduras, mexicano. Dicen que es fuerte. Es que es caro en Honduras. Aquí es gratis. Rico, Chin. Me da un sabor como a... Salvavidas. Sí, es algo fuertecita, pero está buena, está buena. Bueno, llegamos y parece que llegamos un poco más rápido, 15 minutos antes de lo programado. ¿Cómo le pareció Aeroméxico, Franklin? Bonito, Chin. Creo que cuando se va el avión no es tan moderno como cuando viajamos en Iberojet, pero la atención, tengo que decirlo, mucho mejor. Nos trataron súper bien. Corriendo todo eso que nos toca correr son meses, pero en avión 2 horas. Increíble. Bueno, de aquí no podemos grabar, entonces vamos a apagar esto por un rato para que no nos regañen, como en España. ¿Qué no nos pasó ahorita? Vamos a buscar tacos para celebrar de que entramos bien, pero la vez pasada que venimos a México, el mes pasado, para armar la logística para este reto, tuvimos un problema en la migración, donde a mí me acusaron como un coyote o pollera, como dicen, como que pensaban de que yo iba trayendo a Ronnie y a Chilo para que cruce ilegalmente la frontera, pues. Después de mucho diálogo nos dejaron pasar. Esta vez pasamos súper tranquilo, no hubo problemas, la muchacha nos atendió muy bien. En la aduana, por tener tantas electrónicas y por el dron, nos multaron como $100 por el ingreso de dron. Porque antes podía declarar sus pertenencias en un papel que te daba en el avión, ahora no te da eso, ni sabíamos cómo se declaran las cosas y después las maletas y las pertenencias no cabían en las maletas, no sé cómo, y no cerraba la maleta. Pero al final sí, cerró y aquí estamos Franklin con su visa hasta la fecha, ¿verdad? ¿Por qué será que a Ronnie y Chilo no le dejan entrar casi, a vos sí? Yo digo que la pinta va que uno tiene como europeo, entonces... Nos está regañando por estar grabando, solo que rápido vamos a grabar. Aquí estamos en la pizzería y tenemos que ir a un cajero rápido para agarrar el vuelo a Monterrey. Esto es cena y almuerzo. Vamos a ver los precios de todo aquí. Gracias. Esto es de Franklin, pizza. Mira, uy, con piña. Esto una burrita. Vamos a ver qué tiene adentro. ¿Cuánto gastó, Chin? 1000 pesos, estamos hablando como de 1500 lempiras casi. Qué caro va en el aeropuerto. Está como caliente por fuera y helado por dentro. Está bueno.
Ya se fue Franklin con al pastor. Con piña. Bueno, también una pequeña pizza, pero sí se ve bueno. Queríamos tacos, pero sí, encontramos un lugar, tacos valía como 600 pesos mexicanos, van como 1000 lempiras, 40. Bueno, vamos con la pizza entonces. Muy crujiente, muy caliente. No tanta queso como puede ver, pero está bueno el sabor. Estamos dentro de un 7-Eleven para comprar tarjeta de SIM. Estamos dándonos cuenta que la comida es súper más barato en esta tienda. 180 y mira, comida japonesa. Sí, 75 dice, súper barato. Bueno, ching, casi nos dejan, va. Casi nos deja por estar buscando una tarjeta SIM para el celular y aquí ha sido demasiado difícil encontrar uno en el aeropuerto. Tenemos que buscarlo mañana porque ya en la noche va a ser muy difícil esta noche. Buscar un cajero porque no me funcionaba ni un cajero. Ahorita vamos para Monterrey a descansar, ya estamos cansados ya. Bueno, en esta ocasión Franklin y yo estamos en diferentes asientos. No conseguimos la tarjeta SIM, pero un onigiri japonés mexicano. Se ve bueno, hasta la manera que se lo abre es lo mismo de Japón. Qué chingón, como dicen aquí, ¿va? Ahí está. ¡Tarán! Esto es envuelto así para que el alga no toque el arroz, para estar fresquito. Salmón ahumado. Muy bueno y excelente precio. Hay bastante salmón, ¿no? Bueno, mi gente, llegamos a Monterrey. Ya está anocheciendo. Y una gran sorpresa, me comunicó un seguidor en las redes y supuestamente es el hermano de Berta Cáceres. Y él vive y trabaja aquí en Monterrey, en el cónsul de Honduras. Y dice que nos quiere llevar al hotel, entonces vamos a conocerlo. Estábamos preocupados de que las maletas no iban a llegar bien, pero aquí están todos. Hay que ver cómo vamos a cargar todo esto. Vamos a buscar una de esas. Bueno, vamos a colocar la maleta aquí. Sí, a ver. ¿Cuántos caben? ¿Sabes qué? Vamos a poner una pequeña. Vamos a tener que traer otro. Vamos a buscar el seguidor que dice que nos va a recoger. En este Odisea en México vamos a estar conociendo gente por internet en todos lados con la confianza de que todo va a salir bien. Adiós. Adiós, adiós. Hey, que viva Honduras. Wow, ¿qué será? Una bandera. Hay una bandera azul. ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Llegamos! Muchas gracias. Aquí estamos. Yo también, Cristian. Mucho gusto, Cristian. Sí, mucho gusto. Él es Franklin. Sí. Hola, hola. Vamos, mi gente. Llegamos a Monterrey. ¿Cómo te sentís, Franklin, viendo todo ese aeropuerto súper moderno? ¿Cómo lo miras, Monterrey? Si el aeropuerto es así, yo creo que la ciudad en general es súper moderna. Más grande que Progreso. Unas 1000 veces más grande. Bueno, vamos a comer estilo mexicano. Cuéntanos, Juan, ¿dónde estamos aquí? Yo veo que hay sushi, empanadas argentinas. Está una placita famosa aquí en Monterrey, en el área de San Jerónimo. Qué bonito. Allá, mira. Monterrey se caracteriza por las montañas. En Monterrey, ¿la gente con dinero vive arriba o vive abajo? De las dos. Aquí Son casas caros. más término medio alto. Bueno, miramos las famosas comidas que hemos visto en las películas. En Honduras no se ve esas cosas, solo tacos. Aquí hay un montón de cosas que no conocemos. Vamos a probarlas. Bueno, vamos a buscar bebidas. Esto es otra taquería, ¿eh? Ahí están los sabores de agua. A ver qué quieren. Vamos a ver qué tal la diferencia de la horchata de México y Honduras. 50 pesos mexicanos por un vaso de esto. Mira, esto es súper grande. Con Claudia vamos a dar un brindis. ¿Qué sabor escogió de jugo? De sandía con limón. Y el mío, horchata. Súper diferente. Es un sabor que conozco, pero espérate, no puedo identificarlo bien. Es un sabor de coco, fíjate. Yo creo que me lo equivocaron. Eso no es horchata, es coco. Vamos a confirmar. Vamos, Juan. Ahora le vamos a ver la sandía. Es que tienen, es cierto, ¿Sí o no? Mira, tiene coco. sale como a coco. Pero qué rico. Pero qué rico que horchata con coco. Mi gente, ese descubrimiento de horchata con coco es increíble. Me encantó. Juan, cuéntanos de cada plato. ¿Qué es?
Esta es carne con un burrito, pero lleva algo parecido al quesillo en Honduras. ¿Cómo se dice esta comida aquí? Pirata, campechana, papa especial con carne y tacos de trompo. Acaba de llegar cebolla asada, qué rico. Bien chiquitos los limones. Pero son bien jugosos. Son muy jugosos. Vamos a probar la famosa cebolla asada de México, ¿ok? Un poquito. Mira, la pone aquí. Ok. Y le sirve. A ver, un poquito de verde, mira. Verde le doy un 7 de picante. Y ahora la naranja, color naranja. A ver. Esto no pica. Ese es jalapeño rojo. Un 8 le doy. Falta 2 más. Eso es tomate verde, dice. Se llama chile toreados. Lo ponen a torear en el fuego. No es tan picante, fíjate, eso es un 5. Y el señor dijo que esto es el más picante. Chile de árbol. Vamos a ver qué tal eso. Dale, man. Con toda la tortilla. Tiene como un sabor ahumado. Sí, esto es un 8. Eso es demasiado. La verde y la naranjada sí se puede, pero la roja no. 2 tipos de carnes, lleva esto. Muy jugoso la carne, la tortilla es muy rica, muy bueno todo. Ya llegamos a México, gente. ¡Viva México! ¡Y viva Honduras! Vaya. Primer taco del viaje. Está muy bueno. La carne como crujiente por afuera y muy jugoso por dentro. Ya llegamos al hotel, vamos a dormir porque andamos quemados. Todo el día viajando. Yo me levanté como a las 5 para hacer mandados. Primera noche en México y mañana sigue la aventura. Tenemos entrevistas, armar logística, buscar seguridad para el reto. Y no sé si vamos a ir mañana o el siguiente día a Reynosa para comenzar todo. Así que nos vemos mañana. Sí. Vamos, ya es tarde ya. Tengo compromiso ahora. Hoy dormido más de lo normal, ¿va? Oh, estoy cansado. Estoy en la cocina del hostal. Súper buen precio aquí, como 1,300 pesos mexicanos para una habitación con aire acondicionado. Tengo mi café instantáneo. No es café hondureño, pero con lo que tenemos vamos a preparar el café. Ve, agua. Un amigo me acaba de regalar agüita caliente. Buen días desde Monterrey, México. Vamos. Muchas personas están preocupados, los mexicanos, los hondureños, sobre la situación en Reynosa, Tamaulipas, donde vamos a comenzar, porque es una zona roja donde a los estadounidenses los tienen prohibido ir allá por ser una zona muy de riesgo. Y los contactos que teníamos aquí en México no cumplieron con eso de la garantía de la policía y ya vamos a comenzar entre 4 días. Entonces estoy bien preocupado, estresado por eso, pero vamos a trabajar con nuestro amigo de la esperanza para resolver eso. Con el Lenca. Sí. Qué bonito. Eso dice que hace ¿cuántos meses abrieron eso? Ahorita en enero. Yo aquí en México. Ah, ¿en serio? El Salvador. Ya soy salvadoreño. ¡Wow! Somos hermanitos. Excelente. ¿Y trabaja aquí? Sí, sí. Qué bien. Por bendición Sí, de hombre. Dios, claro. Ajá. Nosotros tenemos la esperanza de, si corramos suficientemente rápido, cruzar a Salvador también. ¿En serio? A saludar al presidente Bukele ahí. A ver. ¿Qué más hizo? Mira la taza. Es Berta Cáceres, la hermana de Juan. ¿Usted es el hermano mayor o menor de Berta? Bertita era la menor. Ah. Después sigue otro hermano que se llama Gustavo. Después sigo yo. Después hay otro hermano que se llama Roberto Adán. Bueno, muchas gracias. Un brindis para una nueva aventura. Gracias al consulado. Mira, ahí está, ¿eh? Ahí está. Desde que entran aquí a la jurisdicción de San Luis, desde ahí le vamos a proporcionar lo que va a ser seguridad de cuarto. Gracias. Pocas personas con ese espíritu como el suyo. Ahorita
Yo me quedé admirada cuando leí la nota. Allá a la entrada te voy a acompañar a correr todo, ¿verdad? Porque a mí me encanta correr. Bueno, la seguridad que nos pidas, te la vamos a brindar y también te quiero ayudar a construir una escuela donde sea y con lo que sea, mi hermano, ¿viste? Perfecto, amigos. Mándame información de esa escuela en Macualizo, porfa. El cónsul de Chiapas quiere correr todo Chiapas, dice. En estos momentos ha venido un medio de comunicación de aquí de Monterrey, México. Aquí hay una familia de unas muchachas que son de Honduras que han venido a hacer unas gestiones aquí al consulado. Y aquí está el periodista. En estos momentos, el periodista de Posta TV. Parece que también nos dará una entrevista porque él trabaja con Televisa. Tendríamos una segunda entrevista en la tarde con él otra vez, pero ya sería para Televisa. Soy un japonés catracho, como dicen. He vivido 20 años en Honduras construyendo escuelas para los niños y también soy youtuber. Entonces ahorita tengo un gran reto de correr 3,000 kilómetros desde Reynosa, México, hasta San Pedro Sula, Honduras. Vamos a ir a desayunar algo, pero Chin está un poco estresado porque le han mandado muchos mensajes que tiene que firmar cosas, que tiene que aprobar varios videos. Entonces, Chin, no termina el trabajo. No sé qué hacer porque tengo que entrenar, armar logística, grabar y publicar videos de YouTube. Tengo que ir a esta reunión, acá, ya hemos hecho como 20 llamadas. No hemos desayunado, necesitamos comprar chip para los celulares, asegurar hospedaje para hoy. Estoy abrumado, como dicen, va, de tanto que lo que tenemos que hacer. Pero bueno, no es la primera vez que hemos hecho cosas así que vamos a avanzar. También tenemos que ir al hotel o si no nos van a echar ahí las maletas para hospedarnos una noche más. Bueno, aquí al par del consulado hay una taquería, tacos mañaneros, como dicen. ¿Gustan limón? Sí. ¿Puede contarnos de los sabores aquí, amigo? Este es chicharrón Ujú. y este es de cebrada. Cebra. Este es limón, picadillo y papa. Ajá, gracias. Los chiles, ¿cuál ¿Cuál es? pica? Estos dos son los que más pican. ¿Y esta no pica? Esta poquito. Tacos con tortillas de harina. Súper rico. Muy bueno. Estoy viendo que los tacos para el desayuno es frito, que es más pesado. ¿Cómo le parecieron los tacos, Che? Muy bien, un poco grasosas los tacos de mañana, pero sí, excelente sabor y muy buenos precios. Mira, gastamos como unos 200 pesos mexicanos para 3 personas. Bueno, aquí andamos con Félix, nuestro guía, chicharrones. Chicharrón de la Ramos de aquí. ¿Pero son de Domino's o? No, el Ramos es una originaria de aquí. Ah, los Domino's Pizza contrata a este Ajá, para... chicharronía para poner. Muy bueno. Mira, mi gente, qué bien porque Domino's nos patrocina también. Así que una celebración. Bastante carne. Muy bueno. Sabe más como una chuleta que chicharrón de tanta carne. Muy bueno, muy bueno. Ok, tenemos otra entrevista, pero antes necesitamos comprar chips de telefonía. Y bueno, si hay alguna empresa de telefonía aquí en México que quiere patrocinarnos, háganos saber. Queremos 3 chips, tenemos 3 celulares y no sé si ustedes andan como un aparato que tiran internet o así, móvil. Manejamos, es como un hotspot, Ajá, eso. cuadrito, y lo puedes sacar en plan, o sea, También. mensual, o puedes recargarlo. Bueno, conseguimos los planes, son 3 celulares y un modem router móvil, porque vamos a estar en vivo constantemente, subiendo contenido, bajando contenido, coordinando con los editores en Honduras. Necesitamos el mejor cobertura y velocidad. ¿Pero cuánto gastó? Como 10,000 pesos, ¿verdad? Aquí para comprar un chip tienes que pagar un mes adelantado, entonces nos salió 2 veces. O sea, el depósito termina siendo súper caro, te lo devuelve el depósito cuando ya no quiere usar el chip. Nos dio mucha hambre, eran como casi 3 horas ese proceso, nos atendieron muy bien y ahora vamos a comer algo. Bueno, antes de almorzar, pues Chin le toca tomar fotografía de todas las facturas de las cosas que hemos comprado aquí en México desde que llegamos para poder llevar una auditoría con su contador de cada gasto que se hace. Tengo asistentes que me ayudan con esto, me están mandando correos, me están mandando mensajes que firmen esto, que toman decisiones de esto. Estoy tan cansado y no he corrido ni 1 kilómetro. Estoy estresado, pero vamos a comer algo para darnos
energías. Bueno, llegó la comida, nos dieron por llevar, no sé por qué. No lo dejaron entrar a Félix, él quería los sándwiches más grandes de Subway, pero no lo dejaron entrar, entonces está comiendo solo, pobrecito. Qué raro que viene un bol y un sándwich así, es parte del combo. Vamos a ver. Mira. Muy bueno, muy excelente la comida de México. Pero en México lo que pasa es que hay una gran diferencia, el precio de la comida, dependiendo en dónde estás. Ahora que hemos estado viajando, armando logísticas, nos ha tocado aeropuertos, comer en lugares caros. Presupuesto no va a dar, entonces hay que ir a buscar lugares con mejores precios. Yo creo que ya no gastamos lo que teníamos todo el mes en presupuesto de comida. Y otra cosa que buscamos hoy, ahorita un poquito más light, porque desde que vinimos hemos estado comiendo pizza, tacos en el aeropuerto. Yo no me acostumbro a comer así, a mí me gusta comer súper saludable todo el tiempo, pero es lo que nos toca en la calle, es parte del viaje. No es como que hay una delicia de Carmen en cada esquina, son los lujos que tenemos en Honduras. Bueno, buen provecho a todos, vamos a probar el sándwich. Excelente, muy buen sabor. Ya en estos momentos estamos a punto de realizar la entrevista con Televisa. Ahí está el camarógrafo, el periodista, y también ya están ubicando a Chin aquí porque quieren que de fondo se vea la bandera de Honduras y de México. Por mínimo queremos construir 10 escuelas hacia las 1000. Puede ser un poco menos, puede ser más, dependiendo en la reacción de la gente. Tengo un link oficial que ustedes pueden compartir donde las personas de cualquier rincón del mundo pueden donar, empresas que quieren patrocinarnos, o la gente que quiere salir a la calle a correr conmigo, darme agua, palabras de ánimo. Todo es bienvenido. Aquí ya haciendo los últimos detalles, el camarógrafo Televisa para tener unas tomas de relleno colocando a Chin en las banderas. Chin, terminó la entrevista con Televisa. ¿Qué tan importantes son estas entrevistas de medios de comunicación en México para este reto? Es importante porque en México no tenemos tantos seguidores, justo solo hemos conocido a algunos. En la empresa de telefonía sí, los empleados eran seguidores, pero afuera de ellos nadie nos ha reconocido, entonces necesitamos la publicidad en México para que más gente salga a las calles a apoyarnos. Hasta cuando no tenemos agua, la gente puede apoyarnos en las calles. Entonces vamos a seguir haciendo esas entrevistas y esperamos que en 1 o 2 semanas ya todo México va a saber de ese reto. Chin, ya saliendo del consulado, vamos al hostal ahora. Ahora sí, mira, viendo videos de Carlos Espina, mi amigo. A pesar de la lluvia tenemos que entrenar para estar listo para el lunes. Ya el entrenamiento es un poquito más suave, no es tan fuerte para no sobrecargar el cuerpo. Pero la mente está re sobrecargado de tantas cosas, reuniones, grabaciones, logística, recibos, correos, videos, publicamos un video, miniaturas, un montón de grupos de WhatsApp. Todo el mundo depende de mí y es mucho peso, pero vamos a seguir avanzando para adelante y no para atrás. Por lo menos no está haciendo calor. Eso es bueno. Bueno, Chin, un día bastante pesado. Danos un resumen de lo que se vivió el día de hoy. Cansado porque muchas reuniones, muchas llamadas, decisiones, cosas que no sabemos, conocemos, tenemos que ir aprendiendo rápido todo. No es nada fácil, pero vamos avanzando poco por poco para estar listos para el día lunes, para el reto. Es difícil a veces rechazar invitaciones, pero siempre agradecidos por... Sí, nos invitaban mucha gente hoy a salir, querían conocernos. Estamos agradecidos con cada invitación, pero será en otra ocasión. No se puede todo en un día. Mañana vamos a Reynosa, pero vamos a volver obviamente corriendo hasta Monterrey y vamos a tener un par de días aquí otra vez. Así que mañana temprano vamos a una nueva ciudad donde vamos a conocer el ambiente y adaptarnos al clima muy caliente de Reynosa. Así que buenas noches, mi gente. Buenos días, mi gente. Vamos a Reynosa ahora. Tengo ese gran bote de agua porque vamos a cruzar un gran desierto y son como más de 200 kilómetros. Tengo la camisa puesta de mis amigos Meme y Chequelo para que siempre estén conmigo. Y López Ariano, vamos, Choloma. Bueno, estamos saliendo de Monterrey ya en esta carretera hacia Reynosa. Pronto vamos a entrar al estado de Tamaulipas, otro estado muy diferente, más desierto. Aquí estamos verde, pero estás diciendo, Félix, que en este sector hay osos. En la parte de lo que es Monterrey, sí hay osos. ¿Qué tal de grandes son? Más grandes que nosotros, obviamente, unos 2 metros separados. ¿Ese Fuerza Civil qué significa eso? Es la policía del estado y se denominan Fuerza Civil. Estamos viendo que el precio de los peajes aquí en México es sumamente caro. Por ejemplo, ¿esto cuánto es, Félix? 326 pesos. ¿Cuánto es la carrera? 300, ¿qué?
326, ¿verdad? Gracias. Va a hacer un reto aquí en México a correo para construir escuelas. Soy un camarógrafo, soy un influencer. Gracias. Primer retén, supuestamente me han dicho que en México no se sabe si son policías o son... Sí son policías, son Fiscalía General de la República. Pero por el vestimiento como que todos tienen el mismo. Ellos sí traían su uniforme completo. Dependiendo del estado. Sí, dependiendo del estado van cambiando su color de uniforme. ¿Te asustó Franklin? Por el primer retén. Sí, nos van a empezar a revisar, dije yo, nos van a bajar del carro, pero... No, hay que tenerles miedo, tranquilo. Bueno, ya estamos saliendo de Nuevo León, adiós y bienvenidos a Tamaulipas, dice aquí. Ya hay un montón de policía. Por ejemplo, el carro enfrente de nosotros tiene la placa de Texas, Estados Unidos. Es porque aquí, por McAllen, viene y entra mucha gente. Es franja fronteriza y aquí pasa mucha gente americana y hay mucho vehículo americano. Excelente. Buenos días, ¿cómo están? Buenas. Identificaciones, de favor. Muchas gracias. Estamos ya en el estado de Tamaulipas, donde está ubicada Reynosa. Es clasificado como una advertencia el nivel más alto, nivel 4. Así como puedes ver, está súper rojo por la peligrosidad. El gobierno de Estados Unidos advierte a sus ciudadanos que no viaje ahí. Solo es poquito, solo son el primer día de la corrida que vamos a pasar. Después del primer día ya estaríamos de vuelta en Nuevo León. Obviamente, los lugares no son solo cosas negativas. Honduras también tenía la misma advertencia a todo el país por muchos años y yo vivía allá, entonces vamos a tomar nuestras precauciones y siempre estar con nuestros guías que nos van a decir lo que podemos o no podemos hacer. Vamos a ir a probar nuestra primera comida de Reynosa ahorita. Franklin, ya estamos llegando a Reynosa. ¿Cómo se siente de nervios? Estamos viendo todavía hasta el momento, ching. Se ve tranquilo, porque vamos en la mera entrada, pero ya con esos retenes ya uno ya se puso alerta. ¿Qué se me está señalando algo? ¿Qué pasó? Uy, ahí está la policía. Uy, qué exagerado. Parecen tanqueta, ¿va? Así son los policías, así. Esta es la Guardia Nacional. Guardia Nacional. De todo México. ¿Cómo te sentís ver eso, Franklin? Pues a ver, no nos están viendo que lo estamos grabando, ching. No. ¿Podemos grabar la policía en México? En España nos dijeron que no. Hay ciertos que te van a decir que no, pero aquí somos libres de grabarlos. Bueno, llegamos a Reynosa. Qué calor. Ese vidrio se estaba derritiendo el polarizador de tanto calor, por eso se ha puesto así. ¿Cómo se siente, Franklin, el ambiente de la ciudad, de lo que habías imaginado y lo que miras? Sí se nota la diferencia, ¿verdad? Con la ciudad, como Monterrey, Ciudad de México. Es más de barrio aquí. Es más de barrio, se mira más humilde. Es grande. Es más grande. Yo creí que era un pueblo pequeño, pero no, nada que ver. Es más grande que San Pedro Sula, creo. Yo creo que sí. Vamos a ver qué tal la comida de este lugar. Dicen que la gastronomía es muy buena, che. ¿Y será que se puede estar grabando así aquí en esta ciudad o...? Vamos a grabar hasta que no nos digan nada. Ok, bueno, vamos a comer. Hola. Hey, qué bonito. Amiga, disculpe, ¿cómo se llama el mercado aquí? ¿Cómo es? Carachina. Carachina. Yanguis de Carachina. Gracias. Hey, ¿qué onda? ¿Qué tiene ahí, amigo? Dinosaurio. Esas cosas serían útiles en lugares que... ¿Verdad? Reflectores. Amiga, disculpe, ¿cuánto cuesta esos chalecos aquí? Pues voy a dejar en 100 pesos. Ah, bueno, hasta el momento hemos podido grabar sin problema. Yo estoy viendo que como estamos literalmente a la frontera de Estados Unidos, hay muchos productos estadounidenses, ropa estadounidense, tenis estadounidense y ahora comida mexicana. Mira, cosas que nunca hemos visto solo en videos de YouTube. ¿Qué tal de hambre, Franklin? Bastante hambre, sí, bastante. Vamos a probar de todo un poco ahorita. ¿Puedes explicarnos qué es lo que tiene aquí? Son gorditas, tacos de harina, tacos de maíz. Se pide por taco. Por taco, por orden, como gusten. Y aquí están los precios. Los precios son 16 pesos cada uno, 80 la orden. ¿En la orden cuánto viene? 5 piezas. Qué barato. ¿Cuántos sabores diferentes tiene? Son como 15 guisados diferentes. Queremos un taco de cada sabor. ¿Taco de maíz? Sí, de maíz. ¿Cómo mira las tortillas aquí? Un poquito más pequeña, che. Mira cómo se pone de chiquito eso. Sí. Ah, son gorditas. ¿Qué exactamente es una gordita, amiga? Esta lleva rellena. Ah, es como una pupusa. Ella está comiendo como un taco de harina. Harina, ¿verdad? Eso. Sí, es como las baleadas en Honduras, pero sin frijoles. ¿Está buena? Dice que bueno. ¿Ustedes son aquí de Reynosa? ¿Cuáles serían 3 lugares turísticos que debemos de visitar como youtubers? El centro. ¿El centro? ¿Los mejores tacos de Reynosa?
Donde comes parado. ¿Dónde comes parado? Por el libramiento Monterrey hay unos tacos. Por el libramiento de Monterrey supuestamente están los mejores tacos de Reynosa. ¿Se llama? Fogón. El Fogón. Gracias. Bueno, vamos a ir a comprobar. Ok, ya llegaron los primeros 5. Vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Se caliente. Esto es, parece cerdo, algo verde. ¿Eso verde qué es? Parece como pescado. Eso es el famoso nopal. Se ve un poco picante de todo, ¿eh? No, bajo no picante. El verde, esta. Taco de carne cebrada. Se ve que se da bastante, bastante. Más. Ahí viene más. Wow. Qué jugoso. Se explotó el jugo en la boca. Creo que agarré el más sabroso de primera. Mira el jugo que sale. Y parece picante por el color, pero no. Franklin va a probar lo más picante, el verde. Sí pica, o está caliente. ¿Pero qué tipo de carne es? Voy a abrirla. Se ve cerdo, ¿ah? Cerdo. ¿Pica o es caliente? Caliente. Se está saliendo lágrimas. Porque me quemé. Ah, vale. Pica rico, no pica mucho. Me imagino que Ah, vale, pues echemos esto pues entonces. Ahí vaya. ¿Este qué tipo de chile es? Chile de árbol. Chile de árbol. Uy. No, hombre, qué bárbaro. Dele, dele. Sí. Es como, Se mira el agua. es como el chile cabro en Honduras. Amigos, un saludo a los amigos de Japón. Saludos. Cuénteme, ¿ha venido algún japonés a comer los tacos de aquí? Soy el primero. Desde el ¿Soy el primero? ¡Primero! Ya comimos muy rico. Ahora vamos a ir a conocer unas personas que son de Reynosa. Hemos estado en comunicación por internet. No los conozco en persona, pero esperamos que sean buenas personas como tantos mexicanos. Vamos a conocer esta ciudad fronteriza, Reynosa.